Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante en el acuarismo, que son todos los parámetros que llegamos a medir. Te voy a hablar acerca de los más importantes y de hecho vamos a estarlo ligando mucho a la parte del ciclo del nitrógeno, pues varios de los elementos que llegamos a medir para brindar un acuario agradable, un medio acuático bastante sustentable para aquellos peces, pues interviene bastante esto del nitrógeno. Empecemos entonces con literalmente la alimentación. Todos los alimentos que vamos a introducir dentro del acuario nos van a producir cierto tipo de residuos, principalmente aquellos que vienen a partir de las proteínas. A su vez, no solamente por aquellos que no quieran comerse tus peces, sino también los que ya procesen, obviamente, en forma de heces y en respiración, por supuesto, van a estar segregando lo que conocemos o lo que ya tú has visto como amoníaco. El amoníaco, hay que darle una pauta a esto porque también lo puedes encontrar o puedes llegar a buscarlo como amonio solamente. Solo que hay que diferenciar entre uno y otro. El amoníaco que llegamos a medir, ya sea con tiras de colorimetría o con pruebas ya un poco más, también de colorimetría, pero un poquito más avanzadas, de esto vamos a ver que es el amoníaco total. Sin embargo, el amoníaco como tal, con una fórmula NH3 sin ninguna carga iónica, es lo más tóxico. Y este ion juega o está en equilibrio con el amonio, que es NH2 con una carga positiva. Básicamente va a afectarlo o se vuelve más tóxico si tenemos un pH mucho más alto, porque la reacción química general se desplaza hacia el lado tóxico, hacia el amoníaco en general. Por ende hay que tener bastante cuidado, pero ahorita llegamos a pH. El amoníaco, después de que obviamente ya se formó, vamos a ver que con literalmente bacterias que se encuentran en el aire, que obviamente existen algunos suplementos biológicos para el acuario que nos van a ayudar a que crezcan y que de hecho tienen concentraciones bastante altas de estos, vamos a convertir o se va a convertir el amoníaco en nitrito, para que después esas mismas o de otro género realmente lo conviertan en nitrato. ¿Cómo hacer una diferencia entre cuál es uno y cuál es otro? Te voy a dar el tip de que literalmente veas que el chiquito es el más peligroso. Los nitritos son aquellos que tienen el poder más tóxico en cuanto a la concentración que pueden llegar a tener en el acuario. Los nitritos lo que van a llegar a hacer, incluso se pueden intoxicar para que no se permita el crecimiento adecuado o incluso la muerte de muchos de nuestros peces. Entonces, después de que se pasó a ser un nitrito, crece o se convierte a un nitrato, y a diferencia de estos no son tan tóxicos y de hecho se pueden llegar a utilizar o los utilizan bastante las plantas que se encuentran dentro de nuestro acuario, pero estos se van acumulando a lo largo, o sea, conforme les vas dando de comer, conforme tus peces se van ambientando, etcétera, obviamente se van a seguir generando muchos más nitratos, que si no tienes plantas vivas en tu acuario es muy difícil eliminar. Y más si tienes demasiados peces, etcétera. De hecho, esto va a ayudar muchísimo a la formación de algas, por supuesto, porque de ellas se van a alimentar. Entonces, básicamente no son tan tóxicos en obvias formas. A muchas cosas en exceso obviamente ya son malos, pero por eso vamos a hacer la medición para que no tengas que escalar hasta que nitratos incluso sean dañinos. Mucho exceso de ellos también les puede estresar a los peces, y el estrés para los peces puede sonar que es un poco como el nuestro, pero a ellos les causan muchas más cosas porque comienzan a segregar corticosteroides que a su vez ponen en riesgo su sistema inmune, lo cual lo vuelve muy sensible a muchas otras enfermedades que, si no has visto las enfermedades más comunes de tus peces, puedes ir a nuestro capítulo donde te explico un poquito más acerca de ellas. Terminando el ciclo del nitrógeno, porque ya básicamente acaba con usando los nitratos, nos vamos a mover a otros parámetros que se consideran físico-químicos, que es la dureza general y la dureza por carbonatos. La dureza general va a incluir a los iones en general y principalmente a los de calcio y magnesio, y su importancia va mucho en la capacidad de poder utilizar los otros elementos, así como de poder
nivelar el pH. Veámoslo como que el pH es algo que se puede modificar bastante en el medio acuático por todas las reacciones biológicas que se van ejerciendo ahí, ya sea desde respiración, alimentación, todo. Básicamente todo puede mover el pH, pero para que este no se esté balanceando demasiado, porque también es bastante importante este punto en general, tenemos lo que es la dureza total, lo que va a hacer la parte buena de la parte mala del pH. Entonces, teniendo una dureza general buena, vamos a permitir que el pH no se esté desestabilizando demasiado y por ende tengamos todo el acuario bastante acoplado. El otro, que es la dureza de carbonatos, va a ayudar justo a la parte del calcio en la sangre y a su vez nos va a permitir saber si como tal pueden subsistir en nuestro acuario, en nuestros peces, ya que algunos están acostumbrados a aguas blandas, que así se conocen aquellas que tienen pocos carbonatos, y a aguas duras, que son aquellos que tienen aguas un poquito más pesadas. Incluso se pueden llegar a sentir, no sé, por ejemplo, cuando te bañas en la regadera, si tienen ahí un poquitas cositas que se quedan en la regadera como salecita, esos los carbonatos que se quedan. Y que también podemos llegar a visualizar en algunos de nuestros acuarios. Entonces, si tus peces no están acostumbrados a aguas tan duras, los puede poner también en estrés y por ende va a ir disminuyendo su calidad de vida. Tal vez no los mate inmediatamente, pero sí va a propiciar que sean muy susceptibles para cualquier enfermedad. Por último, el parámetro que más me importa es el pH, y no porque los demás no sean importantes, sino que el pH puede ayudar o beneficiar a que alguna enfermedad pueda subsistir o que incluso el acuario nunca se acople. ¿Por qué? El pH básicamente es el potencial de hidrógeno o la cantidad de iones ácidos que existen en el agua, en un medio acuático. Esta capacidad es literalmente de cuánto hidrógeno puede intercambiar entre una sustancia y otra en el medio acuático, lo que va a permitir que los medios ácidos intercambien mucho más iones hidrógeno que los medios básicos. Esto lo vamos a visualizar en una regla del 0 al 14, donde del 0 al 7 son medios ácidos, el 7 es neutro y del 7 al 14 son básicos. Nosotros vamos a estar mediando, o donde más nos interesa quedarnos es en el 7, en estados neutros, porque si nos vamos a muy altos como el 8, propiciamos a que el amoníaco esté en su forma más tóxica y por ende podemos perjudicar bastante el acuario. Y si está muy ácido, lo que vamos a permitir, o mejor dicho, lo que no vamos a permitir, es que crezcan las bacterias nitrificantes, pues a ellas les gusta estar como crecer en un pH rangos de 7, 7,5. Entonces, si lo tenemos muy ácido, también va a ser muy complicado que el ciclado se logre. Ahora bien, cada cuánto tenemos que ir midiendo los parámetros, depende. Y digo depende porque va a variar el ritmo, ya sea si tu acuario ya está bien cimentado o si es un acuario nuevo. Para acuarios nuevos hay que tener en cuenta, por supuesto, que el amoníaco va a ser lo que más alto esté, porque no se han creado las bacterias o la cantidad de bacterias nitrificantes necesarias para poderlo descomponer. Entonces hay que hacer una medición 24 horas después de que lo instalaste y así hasta después de 20 días para después verificar que ya no tengas rangos muy bajitos de amoníaco y nitritos no existan. Nitratos puede haber unos cuantos y ahora sí poder introducir a los peces. No podemos introducirlos antes de que tengamos todavía amoníaco o nitritos, porque lo que pasa es de que incluso con los cambios de agua o llegando a un nuevo acuario se estresan bastante. Y si tú los introduces en un lugar donde aparte sus condiciones de estrés van a ser todavía mayores, pues va a ser bastante complicado el asunto de que se regulen, incluso puedes perder algunos ejemplares en ese cambio. Entonces, lo que vamos a hacer es ir midiendo más o menos el ciclado en aguas dulces, va de entre 30 a 40 días y para acuarios de agua salada se puede extender mucho más esto, pues las bacterias nitrificantes les cuesta un poquito más crecer y asentarse o generar una gran comunidad en un estado acuático bastante más salino.
Entonces tener cuidado con eso, y cuando ya tienes un acuario cimentado, lo recomendable es cada semana, por supuesto. Y si vas a hacer cambio del lugar de donde vas a obtener el agua para cada mantenimiento, es necesario que le hagas pruebas para verificar que tanto cloro, la dureza general, la dureza de carbonatos sea el adecuado para tu acuario y tampoco genere cambios bruscos. Para pH, para durezas, lo más adecuado si quieres modificarlos es usar también acondicionadores que ayudan como para esta parte. Y para la parte de nitritos y nitratos, si ya está cimentado tu acuario, en nitratos lo más conveniente es hacer un recambio parcial del 30%, y siempre acuérdate de agregar tu suplemento biológico para que literalmente las bacterias hagan lo suyo. Curioseando. Como dato curioso tenemos que Rasbora mosquito es uno de los peces más pequeños y que más llega a aguantar un rango ácido entre 6 y 7. Esperamos que este podcast te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras páginas de redes sociales oficiales y comentarnos los temas que quieres aprender de tus mascotas.